Bien, vamos a entrar en la palabra de Dios y esta es ya la cuarta parte de nuestra serie Eventos del Tiempo del Fin. Y desde el principio de esta enseñanza nos hemos remitido a la herramienta dispensacional para trazar rectamente la palabra profética de Dios. Hemos dicho que Dios ha dividido la historia en 7 periodos de tiempo llamados dispensaciones. Esta debe ser una palabra con la cual ustedes ya están familiarizados. Escúchenme bien. Si yo repito algunas cosas y las enfatizo es porque estoy interesado en que ustedes aprendan. ¿No? La Biblia nos habla del poder de la repetición. En Deuteronomio capítulo 6, estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hay poder en la repetición. La repetición es la madre de la enseñanza. Y tanto así que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír. Es el método de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para repetir las cosas y a Pedro también. Y Pedro decía, para mí no es molesto repetirle las mismas cosas. Para ustedes es seguro. Quiero que aprendan, quiero que sean afirmados, que sean consolidados. Por favor, repitan conmigo, dispensaciones. Amén. Bien, las 5 primeras dispensaciones pasaron en el Antiguo Testamento y las últimas 2 están en el Nuevo Testamento. Actualmente estamos en la 6ª dispensación, que es la era de la iglesia, la cual definitivamente es muchísimo mejor que las que nos precedieron. Y estamos agradecidos de ser parte ahora de la era actual. Ahora, tenemos en Cristo en la actualidad una plenitud que antes nadie jamás tuvo en los tiempos anteriores. Estamos establecidos en un mejor pacto sobre mejores promesas. Obviamente hay algunas cosas que no han cambiado al pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? La forma de ser salvos, la forma en que somos justificados delante de Dios no ha cambiado. Es a través de la fe, en todas las dispensaciones. Lo que ha cambiado a lo largo de las dispensaciones es la manera en la cual Dios se ha dirigido al hombre. Pero la forma en la cual Dios responde al hombre siempre ha sido la misma, por la fe. Y sabemos que Dios en las 5 primeras dispensaciones habló a los hombres bajo diferentes métodos, pero la palabra que Él compartió a través de diferentes métodos siempre produce fe. Y se supone que nosotros tenemos que responder a Dios a través de la fe. Por ejemplo, antes de la ley, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Estando en la ley, David le creyó a Dios y le fue contada por justicia también su fe. Entonces esa es la forma en la cual tú y yo tenemos que vivir, es justamente por la fe. Ahora, las reglas han cambiado y estamos en una mejor posición. Ahora que estamos en Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos hablar en otras lenguas, podemos imponer manos sobre los enfermos y sanarán, y podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y eso es distintivo de la era en la cual estamos ahora. Entonces, otra cosa más que encontramos, porque es en el Nuevo Testamento que el canon de la Escritura se cierra, se completa. El canon de la Biblia lo cierra el libro de Apocalipsis, que fue escrito alrededor del año 96 después de Cristo, pero ahora en esta era tenemos ya completa la palabra de Dios que necesitamos para cumplir los propósitos de Dios y para poder servirle en espíritu. Tenemos ya también otra cosa conocida como la palabra misterio, así como la palabra dispensación no es algo con la cual muchos están familiarizados, la palabra misterio tampoco. Así que el misterio no es algo que nosotros no podamos entender, es algo que no fue entendido, y lo hemos dicho en el Antiguo Testamento, pero que ahora, en la actual era, es revelado por el Espíritu bajo el nuevo pacto en la dispensación de la gracia. Hay muchas cosas que estuvieron escondidas desde antes de la fundación del mundo que le fueron reveladas a los apóstoles en el Nuevo Testamento a través del Espíritu, y esta revelación aparece en las epístolas. Hemos hablado acerca de la importancia de las epístolas, de vivir en las epístolas y no de vivir en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Colosenses, el capítulo 1, versículos 25 al 28. Y miren ustedes lo que Pablo tenía por revelación, algo muy fuerte en su corazón. Y si él lo enfatiza, entonces debe ser súper importante para nosotros que estamos bien ubicados en la dispensación de la gracia o de la iglesia. Dice, está hablando acá de la iglesia, dice de la cual fui hecho ministro, y según la administración o dispensación de Dios que me fue dada para con ustedes. O sea, él sabía cuál era el mensaje, conocía cuál era la gracia y también sabía cuál era su audiencia. Dice, ¿para qué? Para completar la palabra de Dios.
lo que él recibió por revelación y lo escribió forma parte del canon. Él estaba registrando lo que faltaba de todos los escritos del Antiguo Testamento. Y hubo otros más, porque nosotros edificamos sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Dice aquí, para completar la palabra de Dios, y aquí comienza a especificar de qué está hablando, qué es lo que faltaba. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades o dispensaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces otra vez Pablo está reiterando la importancia del misterio y cómo él era el encargado de dispensarlo o darlo a conocer a la iglesia. Es decir, en su actividad ministerial para llevar a los santos hacia la madurez, él amonestaba y enseñaba con toda sabiduría el misterio de Dios. Esto es la palabra de Dios que faltaba ser completada para cerrar el canon del Nuevo Testamento, lo que tenía que ver específicamente con el misterio. Así que, como hemos leído en la primera línea, él fue hecho ministro de la Iglesia universal del cuerpo de Cristo, y su carga principal fue dispensar o ministrar la revelación del misterio al cuerpo de Cristo, y él fue el que tuvo esta revelación. Ahora, si ustedes quieren entender plenamente el misterio, no pueden prescindir de los escritos de Juan, de Pablo, de Pedro y de Santiago, pero mayormente de Pablo, porque Pablo tuvo mayor revelación de misterio que los demás escritores del Nuevo Testamento. Jesús le reveló a él estas cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo y que están disponibles para a nosotros en esta era actual. Por eso es de suma importancia que tú y yo estudiemos y entendamos todo lo que el misterio comprende. Sigamos leyendo el versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso, y esta es parte del plan y voluntad de Dios, dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. No estamos hablando acá de cosas comunes, estamos hablando de cosas preciosas delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes estiman lo que Dios estima? ¿Valoran lo que Dios valora? ¿Aman lo que Dios ama? Estamos hablando de algo glorioso, no estamos hablando de algo barato, carnal, común. Estamos hablando de algo que realmente delante de Dios es sumamente valioso. Dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, ¿cuáles son estas riquezas? Que es Cristo en ustedes, o Cristo formado en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la pista de aterrizaje. Hay una meta concreta hacia la cual llevamos a la iglesia. Hermanos, cuando nacemos de nuevo empezamos un viaje, desde la infancia hacia la madurez. Desde que somos bebés espirituales hasta que somos perfectos o completos en Cristo. Y en ese viaje estamos todos juntos, y la gracia que me ha sido dada a mí es para edificar a los santos, para perfeccionar a los santos, para llevarlos justamente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo en Cristo es que tú y yo seamos hechos a la imagen de su Hijo. Esa es la meta más alta, elevada y sublime que podemos tener, abrazar y alcanzar. Y es posible, porque si está escrito, existe. Gracias a Dios. Es preferible, es posible y está a nuestro alcance. Entonces, la principal cosa del misterio es que Cristo no solamente está en nosotros por la persona del Espíritu Santo, sino que Cristo puede finalmente llegar a ser formado en nosotros. En otras palabras, en ese proceso somos transformados y el carácter de Cristo se forma en nosotros hasta que alcancemos la madurez espiritual y la plena semejanza a Cristo. Y ese es el lema, el eslogan de nuestra iglesia: formando a Cristo en ti. De eso se trata. Y es la misma carga que aparece en las epístolas. Así que tú no puedes ser un cristiano maduro, completo o perfecto durante la era de la iglesia sin entender lo que Pablo, Juan, Pedro y Santiago escribieron acerca del misterio en las epístolas, especialmente, por supuesto, las cartas del apóstol Pablo, quien profundizó en el misterio muchísimo más que todos los demás. Es más, el apóstol Pedro en 2 de Pedro, en el capítulo 3, nos dice que si tú quieres madurar, si tú no quieres ser un cristiano superficial, por encimita nomás, de pura apariencia, fachada, si tú quieres ser un verdadero cristiano con profundidad, tú tienes que estudiar lo que el apóstol Pablo escribió en sus epístolas. Y dice que las cosas contenidas allí, entre esas cosas hay cosas difíciles de entender. Y dice que muchos tuercen para su propia perdición. Y vemos aquí, cuando dice difíciles de entender, no dice imposibles de entender.
sino difíciles de entender. Así que se requiere de parte de nosotros constancia, que seamos diligentes en la palabra, se requiere de cierto discernimiento, se requiere de que nosotros estemos orando mucho en el Espíritu y meditando en la palabra y que lleguemos a pensar las cosas a fondo para capturar lo que se está comunicando allí. Interesante, cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, Pablo era un perito arquitecto, el perito de griego sofos. Esto significa sabio. Era un constructor, un edificador, hacía carpas, hacía tiendas, que sabía de arquitectura, y él era muy técnico en los utensilios, en las medidas, en los materiales que utilizaba para hacer edificaciones que fuesen de buena calidad. Pablo hacía un buen trabajo secular, si se puede decir así. Pero no solamente él era edificador de carpas o edificios naturales, él edificaba también el edificio que es la iglesia. Amén. Él era un perito arquitecto con respecto a esto. Entonces él es muy técnico en los términos que él utiliza y describe con detalles intrincados en sus epístolas las cosas pertenecientes al misterio. Así que él nos hace saber a nosotros, nos ubica en el periodo de tiempo en el cual estamos viviendo para que ese periodo sea apreciado plenamente. Y vuelvo a decirlo, tú no puedes llegar a ser un cristiano maduro sin entender las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Estoy choteando el Antiguo Testamento? No, necesitamos estudiarlo absolutamente, por supuesto, pero una vez que hayas entendido el Nuevo, porque el Antiguo Testamento se entiende bajo la luz del Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Hebreos, vemos la importancia del Antiguo Testamento, que está repleto de tipos y sombras cuyo cumplimiento se dan en Cristo Jesús. Entonces nosotros entendemos que el Antiguo Testamento siempre va a apuntar, siempre va a señalar a Cristo, al que iba a devenir. La noticia es que Él ya vino. Entonces no tenemos que vivir como que Él todavía no ha venido. Él ya vino y Él es el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Así que nosotros no vivimos bajo las sombras del Antiguo Testamento, sino en la realidad que es Cristo. Es cierto, el Antiguo Testamento siempre va a señalar a aquel que ya vino, pero ahora caminamos en el Espíritu, así agradamos a Dios y así vivimos vidas que lo glorifican. Entonces, conforme nosotros maduramos espiritualmente y avanzamos en el proceso de santificación, nos alimentamos de lo que está en el Nuevo Testamento, mayormente en las epístolas. Vamos a ir a otra epístola en la cual el apóstol Pablo habla acerca del misterio y la importancia del mismo para con la iglesia. En Efesios, el capítulo 3, los versículos del 8 al 11. Y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y noten ustedes que el enfoque de todo es Cristo Jesús, porque Él tiene la preeminencia. Y dice aquí, y de aclarar o sacar a luz a todos cuál sea la dispensación, de griego oikonomía, de ahí viene la palabra economía, esto es dispensación o administración del misterio escondido desde antes de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10, ¿para qué? Para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Al principio de este capítulo, en Efesios 3, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de nuestro entendimiento, acerca de esta dispensación en la cual estamos viviendo y del misterio que a él le fue revelado por el Señor Jesucristo. Ahora entendamos las cosas panorámicamente, o sea, cada dispensación, desde la primera, en la cual tenemos el inicio de la revelación, fue edificando sobre la anterior y trayendo cada vez más luz, apuntando o señalando hacia el futuro brillante en el cual vivimos en la actualidad. Esto es la era de la iglesia. Y también apuntando más adelante a la séptima dispensación, que es la mejor de todas, cuando entremos en el estado eterno de Dios. Es decir, viene la séptima dispensación y entramos en la eternidad, y eso es maravilloso. Así que Dios tenía un plan, y este plan a lo largo de la historia incluía que Jesucristo viniese y se manifestase, y como dije, todo el tiempo las Escrituras se mantuvieron señalando al hecho de que alguien vendría, y entonces Él tenía que venir para el cumplimiento de lo que Dios se propuso, como hemos leído en el tiempo pasado.
Entonces, parte del plan de Dios era que Cristo ascendiera al cielo y que nosotros como el cuerpo de Cristo continuásemos el ministerio que Él empezó acá en la tierra y también la gran comisión que Él nos encomendó a cada uno de nosotros. Entonces, parte de su plan para nosotros como iglesia es que diésemos a conocer ese misterio que fue completamente ignorado en el Antiguo Testamento, esta multiforme sabiduría divina en la cual nosotros como gentiles, no solamente los judíos, nosotros también como gentiles somos partícipes de la bendición de Abraham. Y también nosotros somos herederos. Tenemos algo que la Biblia llama la herencia de los santos en luz. Y el apóstol Pablo dice que todo esto forma parte del misterio y es algo que nosotros tenemos que ministrar a la iglesia. Hermanos, nosotros no nos paramos en el púlpito o en el atril o en el podium, como quieran llamarlo, ni tampoco ni ministramos la ley desde aquí. No ministramos la ley, tampoco hablamos de pecado, porque si nosotros hablamos de pecado, la gente va a pecar más, ¿no? Porque atamos a la gente al pecado. No, nosotros no enseñamos ley ni condenación, enseñamos gracia y justicia, enseñamos fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos ministros competentes del nuevo pacto. Obviamente que estamos bajo el nuevo pacto, sino que ministramos el nuevo pacto, ministramos el misterio, ministramos la revelación. De eso se trata. Entonces, vemos que estas cosas tienen que ser ministradas en este tiempo. Y la semana pasada vimos qué cosas incluía el misterio. Y una de ellas es el evento trascendente, porque de eso estamos hablando. Un evento trascendente de los últimos días. ¿Cuál es? El rapto de la iglesia. Otra vez, la sexta dispensación tiene un inicio, tiene un fin. ¿Cuándo empezó la era de la iglesia? Ustedes saben la respuesta. El día de Pentecostés. Muy bien. ¿Y cuándo es que esta dispensación va a culminar? El día del rapto. Así que vamos a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Cuando nosotros mencionamos la palabra rapto u otras palabras, a veces encontramos reacciones en el cuerpo de Cristo. ¿No? La palabra rapto, la palabra diezmo, la palabra prosperidad, y de repente hay algunos que van a saltar, ¿no? Y sacan las garras y se ponen en contra. Y estos conceptos, por si acaso, no son humanamente inventados, son escrituras que están registradas en el Antiguo Testamento, son conceptos bíblicos y se tienen que enseñar obviamente dentro del balance de la palabra de Dios, ¿no? Para que seamos sanos y seamos balanceados. Entonces, es cierto, la palabra rapto no aparece en la Biblia. Lo que pasa es que hay gente que no abraza una hermenéutica o interpretación positiva, sino negativa de las escrituras, ¿no? Por ejemplo, la palabra hijo pródigo, la frase hijo pródigo no aparece en la Biblia, pero en Lucas 15 se habla de ese hombre que se le llama el hijo pródigo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia y por eso vas a dejar de creer en la Trinidad. No, que la Biblia no habla de la Trinidad. Eso es falso. Así la palabra no esté, el concepto está. No, que la Biblia no dice que yo consuma cocaína. Oye, un ratito. Tú no tienes que vivir solamente por lo que la Biblia dice, sino por lo que la Biblia implica. O sea, necesitamos un poquito de inteligencia espiritual, ¿no? Entonces hay gente que va a caminar como le da la gana y va a utilizar sus excusas. Pero bueno, a pesar de que la palabra rapto no aparece en la Biblia, sí aparece el verbo arrebatamiento, ¿ok? Y la esencia de la enseñanza aparece en las epístolas como parte del misterio y se enseña de manera explícita como un evento futuro, verdadero y seguro. Así que vamos a segunda de Tesalonicenses. El capítulo 2, los 8 primeros versículos. Y miren, él pone el tema en la mesa, ¿no? ¿Con respecto a qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Venida desde dónde? ¿Dónde está Él? En el cielo, muy bien, nos estamos entendiendo. Ok. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿dónde estamos nosotros? Ok. Entonces, aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo, en la cual, aquí no se está hablando de la segunda venida de Cristo, en la cual Él viene para tomar control del planeta, en la cual Él viene para establecer su reino milenial o la séptima dispensación. No. Porque cuando esto ocurra, nosotros vendremos con Él y estaremos reunidos con Él por 7 años. Entonces aquí está hablando, ¿no?, de que Jesús viene del cielo y nosotros somos arrebatados
para estar siempre con el Señor. ¿Okay? Ahora, hay una gran diferencia entre esto y lo que se conoce como la segunda venida. Esta es una referencia directa al rapto de la iglesia. Entonces, cuando Jesús descienda del cielo, nosotros seremos levantados con poder y nos reuniremos con el Señor. Y cuando digo nosotros, me refiero a todos los que estamos en Cristo y por supuesto no me estoy refiriendo al mundo. Bien, entonces con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. Aquí hay una advertencia, porque hay un peligro potencial, hay amenazas, es fácil que te saquen a ti del centro de gravedad de la fe, ¿no? Hay un sistema de creencia y si el diablo te empuja fuera de la fe, entonces te vas a meter en problemas. Y por eso la Biblia nos llama a pelear la buena batalla de la fe. No solamente porque hay enemigos de la fe, sino porque el diablo te quiere sacar de tu posición en fe en la palabra. Si tú dejas de creer la palabra o dudas la palabra, estás en problemas. Bien. Entonces aquí hay una advertencia, hay una alerta, hay una amonestación porque hay un peligro latente. Bien. No se dejen mover fácilmente. Es bien fácil que la gente se deje mover. Conozco gente que niega el rapto, que se burlan del rapto. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ahora, lo que está escrito por una razón. Y Pablo no pensaba que le sobraba espacio en el papel o el papiro o lo que sea para rellenar. No es relleno. Él está diciendo las cosas porque tiene una razón por la cual las decía. Alguien había empezado a circular una carta en la iglesia de Tesalónica que llevaba el nombre de Pablo, en la cual se negaba todo lo que el apóstol Pablo les había enseñado presencialmente, afirmando que el día del Señor había llegado y que ellos habían perdido el rapto, y esto movió a la iglesia y la turbó grandemente. Escúcheme bien, si hay algún tipo de enseñanza sobre el tema que sea y que trae confusión a la iglesia y trae división a la iglesia, el que le está dando es un falso ministro. Punto. Yo he escuchado gente que ha ido a reuniones de, entre comillas, escatología, y les digo el nombre, escatología de la gracia, y han salido llorando. ¿Por qué? Porque sentían que les habían robado la preciosa venida del Señor Jesucristo que sostenían como esperanza. He escuchado de pastores que han salido de reuniones escatológicas hace no mucho en nuestra ciudad y han salido confundidos. ¿Cuántos saben que Dios no es el autor de la confusión? ¿Sino quién? Satanás, pues. Ok. Muy bien, entonces alguien soltó por ahí una carta que trajo confusión a la iglesia, movió a la iglesia en Tesalónica, y aquí está hablando acerca de que el día del Señor había ya venido. El día del Señor es una frase que se aplica mucho en los profetas, que se menciona mucho con respecto, en el Antiguo Testamento, con respecto a la segunda venida del Señor, que es un día duro, porque es el día en que la estructura de los poderes gentiles mundiales va a ser destruido. Es el día en que esa roca cortada no con mano, ¿no?, viene y golpea la imagen de Daniel capítulo 2 en los pies y todo se desmorona. Es un día de juicio. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso un poquito más adelante. Entonces, esta falsa carta afirmaba de que ellos habían perdido el rapto y que estaban que había pasado el final de la tribulación, que Cristo ya había venido por segunda vez y que estaban en el milenio. Estaban enseñando eso. Me da pena y me duele porque confunden a la gente, y hay gente que está enseñando. Yo no sé cómo les entra eso en su cabecita. No lo entiendo. Y me indigno, sí, como maestro me indigno, porque amo la sana doctrina, amo la verdad. Están diciendo que estamos viviendo en cielos nuevos y tierra nueva. ¡Qué bonito! ¡Inteligente! Ridículo. ¿Cuándo fue que la Nueva Jerusalén descendió del cielo? ¿Dónde está? ¿Tiene su foto? ¿Puedes mostrarme las puertas de perlas? Párate allí, tómate un selfie y me lo envías, pues. Porque también me interesa saber los materiales de los cimientos, que son piedras preciosas. A ver, dime las dimensiones, quiero saber. No, eso no ha ocurrido. Ahora, vamos al versículo 3. Y por eso hay una advertencia. Nadie, no importa si es apóstol, profeta, no, superprofeta, superpastor, no importa quién sea. Nadie los engañe, del griego exapateo. Exapateo
significa que caíste redondito. O sea, cuando la Biblia habla del engaño de la serpiente a la mujer, dice que cayó redondita, o sea, engañar completamente. Cuando habla de Adán, dice que el hombre no fue simplemente engañado, pero la mujer, completamente engañada, incurrió en transgresión. Dice aquí que el día del Señor no vendrá de ninguna manera hasta que venga la apostasía, del griego apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, lo que Pablo está haciendo es hacer un eco de lo que Jesús ya había dicho en Mateo 24, ¿no? Y lo mismo que Jesús dijo con respecto a los eventos del tiempo del fin. No se dejen engañar, no teman, no se alarmen, no se turben, ¿no? Y aquí en este texto aparece la palabra apostasía, y vamos a examinar un ratito esa palabra apostasía, porque hay muchas cosas que se dicen en el mundo evangélico, ¿no? La gente repite como loros, ¿no? La tradición evangélica, ¿no? Y repiten las cosas sin examinarlas a fondo. Otra vez, es el cristianismo superficial que vive por la tradición y no por la revelación, ¿no? Y dicen que en los últimos días lo que va a ocurrir es que va, así a nivel global, en el sentido, a nivel del cuerpo de Cristo, que va a haber una gran apostasía. O sea, la iglesia va a apostatar, ¿no? Se van a apartar del Señor la gran mayoría de los creyentes, y esto va a ser generalizado, y muchos van a dejar de servirlo, y que solamente un pequeño remanente va a permanecer fiel al Señor, ¿no? Entonces por eso le ponen a su iglesia remanente de Dios, ¿no? Porque nosotros sí nos vamos con Él en el rapto, los demás se quedan. O sea, pero esa enseñanza es tan falsa como la carta que estaba circulando en Tesalónica. Las epístolas no enseñan esto. Más bien las epístolas nos enseñan claramente que en los últimos de los últimos días, subrayo el término, algunos, lean 1 Timoteo, lean 2 Timoteo, algunos se van a apostatar de la fe, se van a apartar de la fe que tenían, y van a dar oído a enseñanzas de demonios, a doctrinas de demonios, a espíritus de error. Algunos no es lo mismo que la mayoría. Ahora, en la Biblia vemos que Jesús viene por una iglesia gloriosa, Efesios 5, no por una iglesia apóstata. ¿Están ahí o no? Y mientras más se acerca el tiempo del rapto, vamos a ver un tremendo avivamiento que va a empezar a darse en los últimos de los últimos días. La lluvia tardía va a caer y vamos a ver algo sin precedentes. Es decir, va a haber una cosecha tremenda de almas, y nosotros vamos a ser levantados con poder, no como una iglesia débil que está ahí bajo la presión y el yugo de la carga mundana. No, nosotros vamos a salir con gran poder. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios sacó a Israel de Egipto? Lo sacó con oro, con plata, no hubo en sus tribus enfermos, salieron con gloria, salieron con honor, con dignidad. Y la iglesia que el Señor va a recoger va a ser una iglesia madura, va a ser una iglesia gloriosa. Y eso a nivel de iglesia. Pero sin embargo, en el mundo las cosas van a ser peores. Vamos a ver mucho más pecado, violencia, tumultos, grandes revueltas, escándalos, turbación, rechazo a la verdad y una rebelión generalizada en contra de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque Jesús dijo que los días previos a su venida serán semejantes a los de Noé antes del diluvio. ¿Han leído Génesis capítulo 6? La tierra se llenó de violencia. Y también los días previos a la segunda venida de Cristo van a ser semejantes a los días de Lot antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, o sea, una perdición. Así que esas señales ya empezaron antes del rapto, continuarán y se acentuarán durante el tiempo de la tribulación. Entonces, ¿qué significa la palabra apostasía en 2 de Tesalonicenses 2:3? Bueno, existen en realidad dos escuelas de interpretación con respecto a ese término, pero la palabra apostasía, que viene del griego apostasía, significa y tiene dos acepciones. Una se aplica a la iglesia y otra se aplica al mundo. Interesante. Con respecto a la iglesia, significa partida. Apostasía se refiere a la partida o al rapto de la iglesia. Es más, hay varios eruditos que apoyan esta interpretación. Y si ustedes leen la Biblia amplificada, allí hay una nota al pie de página diciendo que esa palabra se refiere al rapto o partida de la iglesia. Ese es un significado de la palabra apistemi, ¿no? Es irte, es abandonar el lugar donde estás. Cuando se dice apostatar de Moisés, es verbo.
Cuando habla de verbo significa alejarse, apartarse. Pero cuando es sustantivo, apostasía, ¿no?, puede significar también una cosa diferente. En ese caso, con respecto al mundo, la palabra apostasía se refiere a una rebelión generalizada en contra de Dios, en contra de las leyes, acompañada de violencia, amotinamientos y revueltas políticas. En otras palabras, según Timoteo 3, tiempos muy peligrosos. Enseñé una serie entera acerca de navegando en tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué va a pasar, no? Cuando la iglesia sea arrebatada, el cronómetro que estaba en pausa, el cronómetro del tiempo judío, ¿no?, va a salir de modo pausa y se va a iniciar un conteo regresivo y se va a manifestar el anticristo. Y otra vez quiero decir esto, que el anticristo no se puede manifestar mientras la iglesia esté en la tierra, porque el anticristo no es parte del misterio, no es parte de la era de la iglesia. Él es mencionado en el libro de Daniel y aparecerá para cumplir todo lo concerniente a la semana 70 de Daniel o el periodo de la tribulación, y nada tiene que ver con la iglesia. Y esa semana 70 es una semana de años, igual que las previas, son 7 años. Por eso cualquier intento de averiguar su identidad es una pérdida de tiempo. Y él permanecerá siendo un perfecto desconocido hasta que nosotros seamos arrebatados. Creemos que está vivo, sí, él está vivo, pero nosotros no lo vamos a conocer, porque no se puede manifestar mientras nosotros estemos en la tierra. La aparición del anticristo está relacionada en todas las profecías que se refieren a él, únicamente en relación con la nación de Israel en los últimos días, después de la era de la iglesia. Su actividad es descrita dentro del periodo de la tribulación, en la semana 70 de Daniel, y el propósito de su aparición en el escenario humano es nada más ni nada menos que la destrucción de Israel. La iglesia es la que evita, es la que detiene que el anticristo se manifieste. Así que aquí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el rapto es mencionado en el versículo 1, cuando habla de su venida y nuestra reunión con él, en el versículo 1, y es mencionado en el versículo 3, cuando habla de apostasía. Así que cuando el rapto ocurra, nosotros vamos a volver al tiempo judío, y la nación de Israel será la encargada, la responsable de predicar y enseñar el evangelio. Ellos van a recibir la gran comisión que no pudieron cumplir en el Antiguo Testamento con las naciones gentiles, pero esta vez sí lo harán. Porque ya hemos dicho de que después de que la iglesia sea extraída de la tierra, 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus, que ya hemos dicho que no son testigos de Jehová, van a tener una conversión sobrenatural tipo Saulo de Tarso, van a nacer de nuevo, van a ser bautizados en el Espíritu Santo y van a empezar un tremendo tiempo de evangelismo en Israel. Muchos judíos serán salvos y estos que serán salvos van a salir a predicar la palabra, y también multitudes incontables de gentiles van a ser salvos en aquellos días. Así que durante la tribulación el evangelismo será masivo, pero también el pecado será masivo, abundará. Y sobre todo en la segunda mitad de los 7 años, porque la primera parte, 3 años y medio, es tribulación. La segunda parte es gran tribulación. Y Jeremías escribió acerca de esto diciendo que es un tiempo de angustia para Jacob. Angustia. Lo que pasó el 7 de octubre del año pasado en Israel fue horrible. Lo que vendrá será peor. Pero la Biblia dice que ellos serán librados. Y Jesús dijo que habrá una persecución en contra de Israel, un antisemitismo o antisionismo, el cual será peor que nunca, como nunca antes lo hubo, muy agresivo. Entonces, si en nuestros días la maldad se está incrementando, en los últimos días la maldad se va a multiplicar. Y lo que va a pasar es que justamente a la mitad de los 7 años, Satanás va a ser arrojado a la tierra. Él va a perder la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire va a perder su lugar en las regiones celestes. Él y sus ángeles caídos van a ser lanzados a la tierra, y él va a utilizar toda su ira para descargarla a través del anticristo, a través del falso profeta, para intentar destruir la nación de Israel. El propósito de Satanás a través del anticristo y del falso profeta es destruir la nación de Israel y también la ciudad de Jerusalén, para evitar que Jesús venga y se siente en un trono de gloria por 1000 años en la tierra. Porque si el diablo logra destruir Israel y la ciudad de Jerusalén, entonces el plan de Dios, la palabra profética de Dios, dejaría de cumplirse, lo cual nunca va a ocurrir.
Eso, la palabra profética de Dios es la palabra profética más segura. Es sí y amén. Cielos y tierra podrán pasar, sus palabras no dejarán de cumplirse. Él ya vio toda la película, él sabe cómo acaba y Satanás va a ser humillado. Así que el centro de todo esto es la nación de Israel y el centro de todo el ataque, ¿no? Y Satanás está apuntando a la ciudad de Jerusalén para destruirla. Ahora, cuando Dios le dio al profeta Daniel la profecía de las 70 semanas, le dijo explícitamente que esta visión tenía que ver exclusivamente con el pueblo del profeta, que es Israel, y con la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. Eso significa que nada tiene que ver con la iglesia. Así que en los días de la tribulación, Jerusalén se convertirá en primer lugar en un centro de evangelismo mundial, pero luego se convertirá en el objeto de la ira del dragón. Los siguientes versículos del texto que estábamos leyendo describen la actividad del anticristo y su final destrucción en los últimos días. Versículo 4 dice el cual, estamos en 2 de Tesalonicenses 2, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. La religión que va a haber en esos días no es una religión antigua, es un nuevo sistema de adoración a la bestia. Es idolatría pura, porque él se va a levantar contra todo culto, obviamente en contra del judaísmo, obviamente en contra del cristianismo, porque él es el anticristo, ¿no? No es el antibuda propiamente dicho, ¿no? Pero él se va a sentar, como dice acá, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, buscando la adoración de los hombres. Versículo 5, ¿no se acuerdan ustedes que cuando yo estaba les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de griego anomia, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, acá se nos está diciendo que hay algo que está deteniendo al anticristo. Y claramente también se nos dice que hay un tiempo específico en el cual él se manifestará. Ahora hemos dicho, porque hay una serie de teorías, hay 5 posturas diferentes al respecto, ¿no? y ninguna tiene sentido. La única que concuerda con las escrituras es la iglesia, hermanos, porque ya hemos hablado, en el contexto se habla de nuestra reunión con el Señor y se habla de la apostasía, de la partida de la iglesia al cielo. Entonces, la iglesia, no el Espíritu Santo, la iglesia, y tampoco el arcángel Miguel, la iglesia es la que detiene que el anticristo se manifieste. Y acá se nos está diciendo que la iglesia va a ser quitada de en medio del escenario humano para que se cumpla lo que está escrito acerca de él. Ahora, ¿qué cosa va a reinar en aquellos tiempos? ¿No? El misterio de la iniquidad, anomia. Esa palabra iniquidad, del griego anomia, significa el rechazo de toda ley. Es la expresión de la propia voluntad en total rebeldía o rebelión contra ella. También se podría traducir alegalidad, no ilegalidad. Ilegalidad significa en contra de la ley. Ilegal es en contra. No, alegal significa para mí no hay ley, porque el a como prefijo es privativo. Vivir a espaldas de la voluntad de Dios expresada o no. Por eso dije que en aquellos días la maldad se multiplicará, porque la iglesia, ¿cuántos saben que nosotros somos la reserva moral del mundo? La iglesia será quitada y no va a estar en aquellos días en la tierra. Ahora, ¿cuál es el evento siguiente o posterior a la remoción de la iglesia de la tierra? El siguiente versículo nos lo dice: la manifestación del anticristo. Dice, y entonces, versículo 8, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu o aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Ahora, acá en este pasaje, que es parte de las epístolas, está revelando el misterio. El rapto es parte del misterio, lo hemos dicho, ¿no? Y aunque la palabra rapto no aparece así en la Biblia, sin embargo, el verbo arrebatar sí aparece. Es el griego harpazo. Y eso también viene del latín rapture en la Vulgata latina, que en esencia significa lo mismo: ser transportados, trasladados, ser removidos o ser extraídos. Y hermanos, la buena noticia es que este evento está muy, muy cerca.
Es parte del misterio, está en las epístolas, particularmente en Primera y Segunda de Tesalonicenses. También se menciona en Primera de Corintios, también se menciona en Colosenses, en Primera de Juan también se habla acerca de él, y allí se está mencionando nuestra resurrección corporal. Ahora, enfoquémonos en la sexta dispensación, la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. ¿Saben ustedes cómo empezó la era de la iglesia? Con un evento dramático, la venida del Espíritu Santo, como un viento recio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En Pentecostés. De la misma manera, la culminación de la era de la iglesia, de la sexta dispensación, también será con un evento dramático, que es el rapto o desaparición de la iglesia de la tierra. El Espíritu Santo vino al inicio para quedarse con nosotros, para ejercer ese ministerio a favor del creyente, para equiparnos, para cumplir con la gran comisión como parte de su plan. Pero también Él nos va a llevar al final de la misma era de la iglesia para salvarnos de la ira venidera. Ya saben, Jesús mismo va a descender del cielo, el mundo no lo verá, nosotros sí lo vamos a oír, lo vamos a ver, porque vamos a oír el sonido de la trompeta, y como Juan dice, ¿no? Cuando Él se manifieste, ¿no? Lo veremos tal como Él es, ¿no? No se ha manifestado lo que hemos de ser, somos hijos de Dios, pero cuando Él se manifieste, lo veremos tal como Él es, y seremos semejantes a Él. ¡Qué maravilloso! Así que vamos a escuchar el sonido de la trompeta, la voz de mando, ¿no? Y nuestros ojos lo verán a Él, pero lo vamos a ver cuando ya seamos alzados, o sea, no lo vamos a ver desde abajo, ¿no? Porque nosotros tenemos ojos naturales, pero cuando lo veamos será con los ojos glorificados de nuestro nuevo cuerpo. Qué maravilloso, ¿no? Hay personas que les gusta la comida, ¿no? Y les gustaría tener una lengua glorificada, pero en el cielo, hermanos, se come muy rico, más rico que en el Perú. Pero bueno, entonces vemos aquí que Jesús mismo descenderá del cielo, el mundo no lo verá, nosotros lo oiremos, lo veremos, desapareceremos del planeta, y toda la gente a la cual le hablamos del Evangelio, le hablamos de Jesús acá en la tierra, que se quedó acá porque no recibió a Cristo, se van a acordar, ¿no? Y luego van a recibir al Señor. Bien, vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, que también nos habla del rapto, el capítulo 4, versículos 13 al 18, que es el pasaje principal. Y donde dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, cuando habla acá acerca de los que duermen, no está hablando de aquellos que se duermen en la iglesia, ¿no? Y está hablando acá acerca de los que partieron, ¿no? Que murieron físicamente, y la muerte física no es una pérdida, no es una desaparición, es una separación temporal. ¿Está bien? Entonces, aquí está hablando de todos los creyentes en Cristo que partieron o murieron físicamente durante la era de la iglesia. Esto es después de Pentecostés. Y acá se nos está diciendo que no nos entristezcamos, y esto siempre lo digo yo en los funerales o sepelios, tenemos una esperanza que trasciende cualquier tipo de tristeza, ¿no? Sobrepasa toda tristeza. Versículo 14. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús murió y resucitó? ¿De verdad lo creen? Entonces también tienen que creer en el rapto. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. O sea, su cuerpo se quedaron en la tumba, pero ellos en espíritu y en alma están en el cielo. Entonces Jesús viene con ellos, con todos los que murieron en Cristo después de Pentecostés, ¿no? Y los va a traer, y por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. O sea, esta es la palabra profética más segura. ¿Cómo a la gente se le ocurre que la Biblia no enseña el rapto? Que son invenciones del siglo XVII, XVI, pamplinas, recórcholis, tonterías. Está escrito, existe. Y lo tenemos acá, explícito. No es una escritura oscura, es clara. Es una escritura literal. Por lo cual, y Pablo dice, les decimos eso en palabra del Señor. Y la palabra es para creerla, no para dudarla, no para torcerla, ni cuestionarla, ni quitarla. No hay que añadir ni quitar nada. Decimos eso en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay un orden, ¿no? Están los que durmieron, están los que quedemos, ¿no? Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando,
y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, ya lo hemos mencionado, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, por eso le estaba diciendo en el versículo 13 que no se pongan tristes por aquellos que murieron físicamente durante la era de la iglesia, porque el Señor los va a resucitar. No se pongan tristes. Hay provisión para ellos y también para nosotros, para todos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado acá en la tierra, seremos arrebatados, todos juntos, ¿no? Juntamente con ellos. Acá dice en las nubes, en griego es en nubes. Así como nubes de langostas, ¿no? O sea, montones, ¿no? Y como vamos a recibir cuerpos que van a resplandecer, es nube luz. ¿Ok? Y vamos a recibir en nubes, recibir al Señor en el aire, ¿no? Y esa palabra aire en griego te dice más o menos a qué altura va a ser. Interesante, es una palabra técnica. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense. O sea, aliéntense los unos a los otros con esas palabras. O sea, lo que estamos leyendo acá no es para que te deprimas, es para que tú te alientes. Ahora, estamos hablando del rapto, que es el primer retorno del Señor que forma parte de su segunda venida. Es decir, hay dos fases, ¿no? En esta primera fase, Él viene por nosotros, en nuestra reunión con Él, pero en la segunda fase, 7 años, más un delta de T, que no sé cuánto es, más un pequeño periodo de tiempo, 7 años después, Él vendrá con nosotros desde el cielo para la batalla de Armagedón y para establecer su reino milenial. Así que la esperanza alentadora, porque el versículo 13 habla de esperanza, ¿no? Como que no tienen esperanza, no se entristezcan, ¿no? No ignoren. O sea, está la ignorancia, está la desesperanza, está la tristeza. Pero aquí hay conocimiento, hay esperanza, hay gozo. ¿Ok? Entonces, si en el versículo 13 habla de esperanza y en el versículo 18 dice que nos alentemos, entonces es una esperanza alentadora de lo que se habla acá, y en Tito capítulo 2 se le llama esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este es el evento que nosotros como iglesia estamos esperando. Entonces, Dios mismo va a traer a Jesús. Jesús mismo va a descender del cielo trayendo con Él a los que durmieron en Él, es decir, a los creyentes que partieron y fueron al cielo. Estoy hablando de millones y millones de creyentes que murieron después de Pentecostés, y ellos primero serán resucitados con cuerpos glorificados, y nosotros que estemos acá vivos en la tierra seremos arrebatados, alzados con poder y transformados al paso, ¿no? En el aire. Y todos juntos, en nuestros cuerpos glorificados y resucitados, iremos al cielo para estar con el Señor Jesucristo por siempre. Les voy a decir un secreto. Nosotros somos la única generación que no perderá sus cuerpos físicos a través de la muerte física. Nosotros seremos arrebatados y nuestros cuerpos serán cambiados instantáneamente, en un átomos, en un segundo atómico, ya lo hemos visto. Ahora, nosotros somos familia de Dios, amén, pero somos solamente una parte de la familia de Dios, porque la familia de Dios está dividida, está partida. Una parte está en el cielo y otra parte está en la tierra. ¿Nunca han leído que al apóstol Pablo le gustaba la causa? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:14. Es una broma. Pero sí, la familia está dividida. Entonces, algunos, los que durmieron, están en el cielo. Algunos dicen que es la mayoría. Y los que estamos vivos en la tierra somos la segunda parte de la familia. Pero el día del rapto, toda la familia será reunida en el cielo. Ese es el plan de Dios, esa es la gran reunión que tendremos. Y una vez que esto ocurra, la sexta dispensación va a terminar. Y una vez que lleguemos al cielo, cada uno de nosotros, y no se asusten, ¿no? Porque viene el día de rendición de cuentas. ¿Okay? Cada uno de nosotros va a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿no? O sea, no, y que me voy a avergonzar, voy a pasar vergüenza, ¿no? Cuando el fuego de prueba venga y todo se queme, qué vergüenza. No, haz lo que Dios te dijo que hagas y ten expectativa por tus recompensas, por tus galardones, por tus coronas. Eso lo resuelve, ¿no? Espero que sí. Muy bien, entonces, una vez que la sexta dispensación termine,
y lleguemos todos al cielo, todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo y estaremos en el cielo unos 7 años hasta la segunda venida de Cristo, porque otra vez lo digo, ¿no? ¿Qué va a pasar acá en la tierra, ¿no? Después de que nosotros seamos trasladados al cielo, es un traslado interdimensional, ¿ok? ¿Qué va a pasar acá en el escenario humano? Se va a volver otra vez al tiempo judío por 7 años más. Por eso es imposible que la iglesia atraviese la gran tribulación, porque acuérdense, no hay retrocesos en Dios. O sea, nosotros no vamos a retroceder para estar otra vez bajo el tiempo judío, porque estaríamos chocando con la profecía de Daniel, que señala que la semana 70 de Daniel tiene que ver exclusivamente con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Ahora, al final de los 7 años o semana 70 de Daniel, nosotros volveremos del cielo montados en caballos blancos, y Jesús, quien irá delante de nosotros, peleará su última batalla. Esta es la batalla más grande de toda la tierra, de toda la historia. Nosotros hemos estado en Israel y hemos visto el valle de Armagedón. Es impresionante, ¿no? Allí va a tomar lugar la batalla de Armagedón, dando cumplimiento a lo que está escrito en el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que nosotros en aquel día formaremos parte de los ejércitos celestiales. Sin embargo, esta será la más extraña de todas las batallas que han ocurrido en la historia de la humanidad, porque en ese caso nuestro ejército no va a pelear. Este ejército compuesto por la iglesia y por los ángeles del cielo no va a pelear. Solamente la cabeza va a pelear. Porque la Biblia dice, ¿no?, que pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. O sea, Él va a pelear y Él va a vencer. O sea, en una guerra, en una batalla normal, no, un general con 5 estrellas nunca está al frente, se queda detrás de la línea de batalla, detrás de las tropas, porque Él es la cabeza de toda la operación. Pero en la batalla de Armagedón, Jesús mismo va a ir delante de nosotros en un caballo blanco preciosísimo, ¿ok?, y se va a encargar de pelear, y va a utilizar solamente un arma, y le va a utilizar solamente una vez. Una espada aguda que sale de su boca. Una espada de 2 filos, todopoderosa, omnipotente. Y con ella destruirá a sus enemigos en un instante, en un segundo atómico. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Vamos al Antiguo Testamento para que se acuerden, en 2 de Reyes capítulo 19, el ángel del Señor salió y en una sola noche mató 185,000 asirios que estaban en su campamento, listos para destruir a Jerusalén. Y cuando dice ángel del Señor, esto en teología se conoce como una teofanía, ¿no?, una aparición del verbo del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y el libro de Salmos nos dice que Él los mató. ¿Y cómo los mató? Con el aliento de su boca, dice en el libro de Salmos. Así que Jesús, como figura militar, Él es el que ha tenido más grande número de muertos en un solo día, 185,000 personas. Ningún comandante militar en ninguna época de la historia ha matado por sí mismo más de 185,000 personas. Ni siquiera las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en Hiroshima y en Nagasaki igualan el número de muertos. En Armagedón Jesús va a batir su récord, porque la sangre, dice, de las víctimas va a correr por cientos de kilómetros de extensión, y Él va a detener al anticristo y al falso profeta, y los planes del diablo serán frustrados. Toda falsa religión será quitada del planeta, todos los ídolos serán destruidos, van a desaparecer en un solo instante. Y luego vamos a entrar en ese reino glorioso del Señor Jesús por 1000 años, y esta es la 7ª y final dispensación, que es la mejor de los 7 periodos de tiempo, porque la maldición será removida de la tierra, y Satanás, sus ángeles caídos y todos los demonios van a ser confinados al abismo por 1000 años, y en la tierra habrá perfecta paz y perfecta justicia bajo el príncipe de paz, Jesucristo. Así que estos son los eventos del tiempo del fin. Y el evento que nosotros estamos esperando al final de la 6ª dispensación es, y eso lo esperamos con expectativa, ¿okay?, es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Así que, hermanos, voy a terminar como termina el apóstol Pablo, ¿no? Sirvamos al Señor con diligencia y esperemos su venida desde el cielo, porque Él viene para que seamos libres de la ira venidera. Y nosotros debemos amar la venida del Señor, debemos hablar de la venida del Señor y servir al Señor para que acabemos nuestra carrera con gozo y el Padre sea glorificado. Amén, iglesia. Maranata, Jesús viene pronto por nosotros.
Vamos a orar. Padre, gracias y gloria te damos. Tú nos has puesto en la tierra en este tiempo. Nos has equipado para vivir, para florecer, para destacar, para sobresalir, para brillar, para manifestar tu gloria en medio de las naciones. Cada uno de nosotros tiene un plan y lugar en el plan de Dios, un lugar en el cuerpo de Cristo. Gracias porque tú nos has llamado, nos has equipado y, Señor, vamos a producir, vamos a contribuir para que tu nombre sea glorificado y cumpliendo todo aquello que tú nos has llamado a hacer. Acabaremos nuestra carrera con gozo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y si aún no has recibido a Cristo, te recomiendo que seas salvo hoy y no en el periodo de la tribulación. El día de salvación es hoy. Si quieres recibir al Señor, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco que necesito de ti. Jesús, invoco tu nombre. Tú eres el Rey que viene. No quiero encontrarte como juez, sino como mi Salvador. Jesús, te confieso como mi Señor. Me someto a ti y creo que el Padre te resucitó. Recibo perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Amén y amén.